El doctor Rodrigo Mendirichaga Orozco nació en Monterrey, Nuevo León, el 5 de septiembre del 58. O sea, es un muchacho. Él es médico cirujano y partero por la Universidad de Monterrey. Es cardiólogo por el Hospital de Cardiología Dr. Luis Méndez del Centro Médico Nacional del IMSS y la Universidad Autónoma de México. Está certificado por el Consejo Mexicano de Cardiología como especialista en cardiología y en cardiología intervencionista. Él es médico cardiólogo del Hospital de Especialidades número 25 del IMSS de 1987, o estuvo ahí hasta el 1995, y en la Unidad Médica de Alta Especialidad número 34 del IMSS del 95 al 2009. A partir del 2010, coordinador médico del turno nocturno en la misma Unidad Médica de Alta Especialidad número 34 del Seguro. Ha sido conferencista en más de 30 foros, tiene más de 30 investigaciones y publicaciones. Es profesor de cardiología de la carrera de medicina de la UDEM, profesor de la residencia de cardiología, primero el Hospital de Especialidades 25 y después de la unidad número 34, del 1987 a 2011. Profesor auxiliar de la residencia de medicina interna de la Unidad Médica de Alta Especialidad número 25 del 87 al 2009. Participante de los consensos nacionales de insuficiencia cardíaca y del de lípidos. Miembro de varias sociedades de cardiología y expresidente de la Sociedad Regiomontana de Cardiología. Cardiólogo hemodinamista en su consulta privada e investigador en la Unidad de Investigación Clínica en Medicina SC. Pues bien, démosle un aplauso al doctor. Muchas gracias, doctor. Muy buenos días. Después de todo este rollo demasiado largo, voy a actuar ahorita como médico. Tenemos la competencia de un fármaco muy estudiado contra un fármaco que dice que es de la misma calidad que el muy estudiado, porque ya perdió la patente este muy estudiado, y el fármaco que además está fuera totalmente de consideración porque fue fabricado quizás en Pakistán y que sabemos que además es de una compañía marca Patito, que algún ingrato exgobernador dice que tiene una fábrica en México. Bien, un producto innovador, o el que tiene la patente, es un fármaco que costó mucho trabajo estudiar hasta llevar a su elaboración y que por lo mismo llega a tener cierta patente. Vamos a tener documentada su... Ya perdí. No. ¿Alguien podrá bajar la luz acá adelante para que se pueda ver un poco mejor el láser? Perfecto. Entonces va a tener bien documentada su eficacia, que no hace ningún daño, o que el daño sabemos cuál es el que puede efectuarse porque está bien estudiado y por lo tanto la calidad la conocemos. No quiere decir con esto que sea inocuo, por supuesto que no. Muchos de los fármacos sabemos que hacemos daño cuando lo estamos dando, si no preguntarle a los oncólogos. La misma dioxina, con siglos de existir, ¿verdad? Hablando de mi especialidad, pues todos sabemos que podemos matar con ella con una facilidad increíble, a pesar de que hoy en día es tan fácil de administrar. Es un veneno y se usó como veneno en sus inicios y después como fármaco. Bien, desarrollar un nuevo fármaco cuesta mucho trabajo. Son miles de gentes inmiscuidas, a veces cientos de miles de gentes inmiscuidos en llegar a obtener un fármaco. Es la competencia entre varias casas productoras la que lleva a producir un fármaco como los que hoy en día vemos, cada vez mejores, cada vez superiores a los anteriores. Cuando hablamos de hipertensión, no se diga, es una locura lo que vemos. Como decía por ahí un maestro que fue maestro de mis maestros aquí en Monterrey, decía el doctor: ¿por qué crees que hay tantos fármacos que salen nuevos? Estoy hablando de cuando era estudiante yo, o sea, el Pleistoceno cercano. En ese entonces decía: ¿por qué crees que hay tantos fármacos para hipertensión que salen nuevos?
Le digo, pues porque hay nuevos estudios e investigaciones, qué bien vamos, ¿no? No, porque somos unos idiotas, no podemos curar la hipertensión, esa es la realidad. Y así suceden muchos de las enfermedades que hoy en día algunas ni las conocíamos y las estamos descubriendo, y los fármacos van evolucionando, y van evolucionando porque hay una carrera peor que el armamentista, donde se gastan miles de millones de dólares para tratar de conseguir miles de millones de dólares, como es obvio, no es de a gratis, ¿verdad? No se están peleando las compañías, aquí por ejemplo varias representadas, no se están peleando nada más porque sí, es porque hay mucha lana de por medio. Está el mercado de los fármacos, que es importantísimo a nivel mundial y que mueve la economía mundial. Entonces, claro que hay que hacer investigación, y una investigación que a lo mejor nos vale más de 900 millones de dólares, no es cualquier cosa, en donde vamos a tener 10,000 moléculas, y de esas 10,000 moléculas 20 años después vamos a lograr una patente, y vamos a tener atrás 3 que a lo mejor sabemos que no son tan útiles y nada más son para darle en la chayota a la competencia cuando se les ocurra sacar algo similar a lo mío. Entonces no es cualquier cosa. Es más o menos la pirámide de cómo se gasta en la investigación, y tenemos de 5,000 a 10,000 o a veces más moléculas iniciales que se empiezan a ver su facilidad de síntesis, y se puede estudiar con facilidad esa molécula, etcétera, y que acabamos con 250, por decir algo, sustancias en estudios preclínicos en animales. Luego vienen los estudios ya fase 1, 2 y 3 en humanos, y poco a poco llegamos hasta esta pequeña molécula para que después la FDA diga, no, pues como tú vienes de Europa, como que no me gustas, algo tienes malo. Todos tenían lo mismo de malo, y lo hemos visto en muchos fármacos, y la FDA se encarga que desaparezca del mercado mundial un fármaco. Entonces, en todo esto no nada más está el que sea el mejor fármaco, sino está la política, y nosotros tenemos que abrir los ojos para ver todo, el global de esto, para ver qué es lo que realmente está detrás de cada uno de los fármacos y qué es lo que realmente me conviene recetar a un paciente. Cuando tengo a veces a los muchachos y que llegan a ir al consultorio privado, me dicen, bueno, ¿por qué escogió en este paciente este fármaco antihipertensivo y por qué en el siguiente, que era prácticamente igual el caso, con muy pocas variaciones, ¿por qué eligió otro fármaco? ¿Por qué otra marca? A veces le digo la realidad, pues porque me da lástima el representante, pobrecito, no le he recetado nada. Pero otras veces simplemente es por la caja, porque yo sé que este fulanito de tal necesita esa caja y que le cueste más dinero para ser feliz, si no, no se va a tomar el medicamento. Y a lo mejor el siguiente sí va a querer con muchas ganas toda la familia pagar el medicamento, pero ¿cuánto tiempo lo van a poder pagar? Y a lo mejor me voy a tener que arriesgar a perder esta molécula tan preciada y tan bien estudiada por una más barata. Bueno, ¿cuándo hacerlo? ¿Hasta dónde hacerlo? Eso ya es una decisión muy personal, porque nos obliga ya no nada más a descubrir la enfermedad del paciente, sino todo su entorno, para saber qué tanto arriesgar con él. Aquí lo que vamos a platicar es un poquito de lo que estamos arriesgando cuando cambiamos a un fármaco que no es el de patente o el que no está totalmente estudiado. Vamos a ver muchos nombres para los nombres de los fármacos, desde el original o de patente, los genéricos intercambiables y luego todos los demás que le puedes llamar como quieras, porque pues cada marca le quiere llamar distinto para tratar de ocultar su realidad, y es que la realidad es que no han sido bien estudiados, ¿verdad? Y entonces vamos a tener similares, equivalentes, pseudogenéricos y como le quieran llamar de aquí en adelante, porque seguramente les estarán cambie el nombre. Pero la realidad es que tenemos nada más dos, los originales y de patente y los genéricos intercambiables, que obviamente son muchísimo más baratos. Los demás vamos a tener una realidad, y es que tenemos muy pocas posibilidades de saber qué tan efectivos son y qué efectos indeseables pueden aparecer o incluso peores efectos. Bien, esto ya lo sabemos, el de patente es el que está cubierto por esta patente, que puede durar distintos números de años según el caso, y que le da la exclusividad para vender o para prestar esa patente a otras casas comerciales, como lo vemos por competencia comercial, que a veces el mismo fármaco aparece en distintas casas productoras de fármacos y en realidad se produce siempre en la misma, y lo vemos en la caja, ¿verdad? Y vemos que algo que fabrica Boehringer lo traen 3 laboratorios y viceversa, ¿verdad?
Un genérico no deja de ser una copia del original, donde la producción y comercialización se puede llevar a cabo porque alguien ya perdió la patente y por lo tanto ese producto innovador está a merced de que alguien más lo pueda fabricar, siempre y cuando, para que sea intercambiable, Salubridad haya decidido que sí es equivalente al original. Y una copia es lo mismo, nada más que se presenta antes de que se pierda la patente, nadie lo está vigilando, en teoría Salubridad debería de sacarlo del mercado, y la biodisponibilidad o bioequivalencia no la conocemos de ese fármaco y por lo tanto es más peligroso todavía. Igual sucede con los que comentábamos acá, similares, equivalentes y pseudogenéricos. No debemos confundir el nombre de genérico cuando hablamos de los medicamentos genéricos o los genéricos intercambiables con cuando decimos el nombre de la sustancia con la que está, la sustancia activa con la que funciona X o Y fármaco, ¿verdad? Para evitar esos errores, desde el 96 la OMS decidió que se les llamaba productos de fuente múltiple, lo cual produce confusión múltiple también, ¿verdad? Parece como cuando en mi época aparecieron los exámenes de opción múltiple, que lo único que hicieron es que un semestre todos reprobamos, porque pues sí, no sabíamos pensar más allá de nuestras narices y nos gustaba machetear y era lo que nos habían enseñado y nos fue muy mal. Pero igual sucede aquí con los productos cuando se les llama de fuentes múltiples. Cuando vean esto, que casi no se usa en el país, bueno, estamos hablando exclusivamente de que viene de distintos proveedores en distintas fábricas y que sigue teniendo la misma sustancia activa, como dirían los anuncios de Salubridad, que por cierto a mí me tocó tener la suerte de platicar con el secretario de Salud, el doctor Kumate, en ese entonces cuando sacaron el anuncio de la paleta. ¿Se acuerdan que había dos paletas y que eran iguales porque las dos eran hechas con agua, azúcar y limón? Ahora sería a lo mejor con Splenda, pero seguramente en esa época ni pensaban en la Splenda o no querían facilitarles la entrada más a los gringos y entonces Salubridad saca ese anuncio y dicen, son iguales. Y yo le digo, ¿sabes qué? Ese hay que sacarlo porque resulta que cuando yo era pequeñito, mi mamá me decía cuando venía el paletero, no, esas no porque son marca Diablo. Y ella tenía sus marcas que pensaba que eran las buenas, que estaban más limpias, mejor elaborados el producto final. Y es cierto. Así resulta también que tenemos que conocer bien las casas productoras para saber qué tanto confiamos en un genérico intercambiable o no. Y tenemos que conocer también a la casa productora del original, porque también las casas originales podrían ser bastante malas, ¿no? Y bien, esto ya lo sabemos, ¿verdad? ¿De qué está formado un medicamento principalmente? El principio activo, principalmente principio. Es el principio activo, que es el fármaco en sí que creemos que es el que nos está dando la función deseada, los excipientes, el envase y lo que lleva a su manufactura, que son todas las técnicas que pudieran llevar a esto. Todo esto puede variar incluso en la misma casa comercial. Mientras una casa comercial sea muy estricta en sus bases, vamos a tener todo esto idéntico en cada una de las piezas que nos entreguen. Conforme falle en lograr eso, será de menor calidad ese laboratorio, por supuesto. Pero también esto lo debemos de aplicar a cada uno de los fármacos que salen como genéricos intercambiables, como vamos a ver. Entonces, lo mismo visto en un pastel, vemos la sustancia activa como la parte principal, que a veces no es la parte de mayor volumen, y eso lo vemos muy frecuentemente en tabletotas y tabletitas, y podemos ver en los genéricos. Bueno, ¿y cómo puede ser lo mismo? Pues la diferencia es el vehículo, ¿verdad?, en el que se presenta este fármaco. Y entonces podríamos decir, ¿por qué fulanito laboratorio me presenta una cápsula tamaño mayúsculo y el otro laboratorio me presenta una tabletita? ¿Cómo pueden hacerlo? Si pues, entonces tiene menos o más medicamento uno que el otro. No, es que uno está cuidando ciertas cosas y otro otras, ¿verdad? A lo mejor yo necesito sacarlas más rápido y más fácil y más baratas y lo meto en tabletas, y yo necesito que sea la más óptima de las calidades y quiero que al paciente no le sepa, porque sabe horrible la tableta dichosa, ¿verdad? Y todos lo hemos visto, sobre todo con antibióticos, como los pacientes se quejan al cambiar de marca
y notan que tiene un sabor muy desagradable, bueno, es el vehículo o es la forma en que se presentó y lo que se cuidó para que llegase al paciente. Ahora resulta que la cápsula también podría producir problemas para su absorción. Entonces eso sucede frecuentemente cuando hablamos de estudios de investigación. Si yo estoy investigando un fármaco y quiero presentarlo ante los ojos de mi paciente como un producto que es igual, pero dentro de ellos, alguno de ellos lleva placebo y otros llevan el producto activo, entonces tengo que presentarlo exactamente igual. Y exactamente igual quiere decir que esta porción de aquí sea exactamente igual, porque esto tiene propiedades, no está inerte, no es talco. Y aunque fuese talco, podría estar sucio. Entonces tengo que darle lo mismo, la misma cápsula, la misma tableta, todo igual, pero esto no, ¿verdad? Y aún así, entonces si es una tableta, todo esto es morado. ¿Eso tiene algún efecto o no tiene efecto? Todo eso lo tiene que ver el investigador para estar seguro de que está realmente comparando nada contra algo de medicamento placebo contra un medicamento que sí está ahí presente. Porque esto podría estar funcionando, para bien o para mal. Bien, ¿a qué le llamamos sustancia activa? Es a la sustancia natural, sintética o de biotecnología que tenga alguna actividad farmacológica. Es la parte que funciona o que creemos que es la que funciona de la tableta, líquido o lo que fuese que estuviésemos administrando a nuestros pacientes. En los excipientes vamos a tener el vehículo, el conservador, el modificador de sabor, de color, etcétera. Ahí están presentes. Y por ejemplo, hablando de esto, algo de lo que no le gusta hablar mucho a las casas comerciales, ¿se acuerdan de cuando salió hace muchos años, los que tengan de mi edad para atrás, que algunos colores rojo y naranjas tuvieron que salir del mercado? Bueno, lo tenían las tabletas también, y estábamos intoxicando a los pacientes sin darnos cuenta. Los estábamos envenenando y facilitando el cáncer con esos colores. Y ahí están. Claro que no lo sabíamos, esa ventaja teníamos. Diosito no nos va a castigar por ello. Bien, en la eficacia que tiene un fármaco va la calidad de la materia prima, los excipientes, cómo los elegiste, la biodisponibilidad del producto, que vamos a hablar un poquito más adelante de eso, las impurezas que pudiera tener el producto que estamos presentando, y eso habla mucho de la materia prima, de dónde vino la materia prima, qué tan segura es la fábrica que está produciendo la materia prima, la tecnología en la fabricación, obviamente, y lo más importante, la farmacovigilancia, para que siempre sea el mismo producto el que nos entregue la misma fábrica. Bien, en un fármaco que tiene dos factores importantes que son a determinar su eficacia y la seguridad de la sustancia activa, tenemos que ver cuál es la tecnología con la que fue efectuado este proceso. Tenemos que estar seguros de que nuestra sustancia activa sea totalmente pura, como decíamos. Las impurezas deben de estar tomadas en cuenta, cuáles va a tener, qué tanto vamos a permitir, cuáles de ellas tienen efectos indeseables y cuáles incluso fatales de las impurezas que pudiese tener un fármaco. Si yo estoy hablando de nitroprusiato de sodio, ¿qué seguridad tengo de que va a llegar el producto perfecto al paciente? Perfecto, que no haya sido jamás expuesto a la luz. Ya lo que haga el tarado del doctor es otra cosa, pero yo como productor tengo que asegurar que no tenga cianuro y por lo tanto tengo que asegurarme de que por ningún motivo le llegue a dar la luz, desde su producción hasta su entrega en el momento que lo abre quien lo vaya a abrir el producto. Si estoy hablando de digoxina que comentábamos, tengo que estar 100% seguro de que sea la dosis adecuada, porque nadie la quería fabricar hace unos años en México. Nadie la quería entregar, la digoxina, porque Salubridad te obligaba a venderla extremadamente regalada, no había ningún premio para ese laboratorio que la entregaba, y a ver, equivócate, y te desaparecen del mercado. Porque si te equivocas con la digoxina vas a matar un montón de cuates, ¿no? ¿Y qué es lo que viene a cambio? Pues que vas a ir a dar al bote a algunos de tus empleados y además te va a desaparecer la patente y te van a desaparecer la empresa, etcétera, ¿verdad? Entonces, el riesgo no equivale al beneficio, igual que sucede con el warfarín. ¿Quién quiere vender warfarín? Tiene que estar medio loco, ¿verdad?, para vender warfarín, y hay unos cuantos que se han atrevido, porque el riesgo es altísimo de que yo me equivoque en la dosis
de que yo le ponga impurezas. Las impurezas del warfarín son sumamente tóxicas, y no nada más para producir sangrado, sino para intoxicar al paciente. Entonces, ¿qué es un buen genérico según la FDA? Y por lo tanto, en teoría, Salubridad, que ya ven que en todo nos copiamos, y ahora Salubridad resulta que es una copia de la FDA. Deben de darse cuenta de lo corrupto que es la FDA para ver si así dejan de copiarse de todo lo que ven en el extranjero, pero bueno, sea por la paz, y nos copiamos de la FDA. Debe de ser el mismo ingrediente activo, la misma potencia del fármaco, en la misma dosificación, en la vía misma de administración. ¿Y qué sucede con los genéricos intercambiables en nuestro país? Resulta que mientras alguien los presenta, el original se presenta en cápsula, el siguiente cuate que lo quiere vender, como es más barato, lo vende en tabletas. ¿Es lo mismo? Ya no cumplió con esto, entonces no estamos cumpliendo con los principios que dice Salubridad que está cumpliendo. Y entonces desde ahí ya cambia todo. Va a ser la misma biodisponibilidad que yo me lo trague con un gel a que me lo trague con un polvo. No, por supuesto que no. Y va a ser afectado de forma distinta y se va a absorber de forma distinta, y va a ser más o menos lo que va a entrar en circulación. Y eso es lo que no estamos garantizando con los intercambiables, pero bueno, ese es de los males el menor. Hablando de bioequivalencia, son los ingredientes activos que trabajan de la misma forma y en la misma cantidad de tiempo, tanto para aparecer en sangre como cuando estamos hablando de dos fármacos que copian al original. Tienen que aparecer al mismo tiempo en sangre, tienen que aparecer en la misma dosis, tienen que durar el mismo tiempo, y entonces son bioequivalentes. ¿Ok? Fuente de variación. ¿Por qué puede variar un producto a otro siendo que tengan el mismo principio activo? Bueno, perdón, lo primero es que obviamente que el principio activo estuviese variando, lo cual sería terrible, pero vamos a suponer que no fuese así. Los excipientes pueden ser de características distintas, de calidades distintas, y entonces el productor del genérico intercambiable se está preocupando mucho por el principio activo, lo cual es muy, muy correcto de su parte, pero no se está preocupando por esto de acá, ¿verdad? Y tampoco a lo mejor se preocupa por vigilar cómo son los procesos para la producción del principio activo, porque él no lo produce, que eso sucede mucho en México. La mayor parte de los fármacos que vendemos en México de cualquier compañía, ya sean extranjeras o nacionales, pues no se producen en México. La realidad es que el principio activo se produce en otros países que a lo mejor tienen en sus fábricas una alta excelencia en los procesos, y países que no lo tienen, como pueden ser los de Asia, ¿verdad?, que son los que nos venden muchos de los similares, etcétera. Bien, y luego, bueno, a ver cómo es la vía de administración para que fuese la misma y que funcionase de la misma forma que la anterior. Esto es todo lo que puede variar de un producto a otro, hablando de productos que tratan de ser iguales y que sin embargo podrían variar desde tonteras como el tamaño de las partículas con las que está hecho el principio activo, o incluso con lo que están hechos los excipientes. Podría ser el mismo excipiente, podría ser el mismo principio activo, pero el tamaño distinto de las partículas, no de la molécula, por supuesto, pero sí de las partículas, de aglomerados de esa molécula, y por lo tanto va a tardar más o menos en ser asimilado por el organismo, va a pasar más rápido por el lugar donde se había de absorber en el tubo digestivo, va a pasar a circulación en una forma incorrecta, etcétera, y por lo tanto va a ser muy distinto el resultado final. Bien, podría ser que por muchas y otras razones que no están aquí mencionadas, productos que aparentemente son idénticos tuviesen acciones distintas, por lo que hemos comentado. Cuando tenemos una bioequivalencia farmacéutica, no necesariamente hay equivalencia terapéutica, y eso pues es por todo lo que ya comentamos. Podríamos tener el mismo fármaco exactamente idéntico y sin embargo funcionar distinto, más aparte de las variaciones personales de cada individuo, ¿verdad?, en la acción que puede llevar. Bien.
volvemos otra vez a repetir, el genérico intercambiable lo debe de autorizar la Secretaría de Salud y debe de aparecer en sus catálogos que publica, se supone cada año, a veces los publica más, a veces se le olvida publicarlos, pero bueno. Y los pseudogenéricos o cualquier otro nombre que se le diese, bueno, pues son los fármacos que no están autorizados por la Secretaría de Salud, no han sido vigilados y por lo tanto debemos de tener mucho cuidado de no recetar. Bien, nosotros ya lo hemos comentado. Esta biodisponibilidad habla de la fracción de la droga que inalterada llega a alcanzar el sistema circulatorio por cualquiera de las vías que se llegasen a hacer. Cuando hablamos de absoluta es cuando comparamos la vía oral contra la vía endovenosa. La relativa cuando es la vía oral que la comparas entre dos drogas también por la vía oral. Y lo que tarda y cómo funciona dentro del organismo. Cuando estamos vigilando bioequivalencia, como les decía, tenemos un intervalo de confianza del 90% con más o menos 80, 125%, lo cual nos está hablando de la posibilidad de parecerse lo más posible o lo ideal al fármaco original. Bien. Todos sabemos que todo esto puede estar cambiando, a pesar de que sean bioequivalentes, también podría estar cambiando. Y lo más importante es lo que realmente a mí me molesta o lo que me preocupa, es cuando, por ejemplo, en mi caso, yo estoy recetando un bloqueador AT2 para el control de la hipertensión. ¿Por qué decidí un bloqueador AT2 en X persona? Primero porque lo puede pagar, porque es carísimo comparado con otros antihipertensivos. Pero ¿por qué decidí dar este fármaco? Porque tiene una serie de ventajas que otros no tienen, indudablemente, y me asegura que no va a venir el paciente con tos y algún médico después le va a decir, el doctor Sonso le dio el que le produce tos, ¿verdad? Y entonces yo quiero asegurarme de tener ese paciente que tiene el dinero para pagar ese fármaco, que además tiene muchas ventajas para esa persona. ¿Y qué sucede si a mí se me ocurre buscar una bioequivalencia? Si yo quiero darle un genérico intercambiable porque sale más barato, pues desde mi punto de vista personal, yo preferiría mejor irme a un inhibidor de la ECA, pero que esté seguro de que me están vendiendo lo que yo quiero, o irme a un calciantagonista, etcétera. ¿Por qué? Porque el haber gastado en un producto muy caro comparado con otros antihipertensivos era porque tenía ciertas ventajas y no nada más bajar la presión arterial. Y Salubridad o la FDA lo único que va a vigilar es que baje la presión arterial con la misma potencia y en el mismo tiempo y por el mismo tiempo que lo producía el fármaco original. Es lo único que van a revisar. Ellos no van a revisar lo que sucede en el riñón, no van a revisar lo que sucede en el corazón, no van a revisar si le da o tiene posibilidades más o menos de llegar a tener un EBC por primera o segunda vez. Todo eso no lo pueden revisar porque tendrían que gastar miles de millones de dólares para revisar cada uno de los nuevos fármacos que son intercambiables, ¿no? Entonces lo único que van a revisar es lo primero para lo que se metió ese fármaco al mercado, en este caso bajar la presión arterial. Si yo estoy hablando de un antibiótico, lo único que van a revisar es que llegue la misma cantidad a sangre. No van a revisar todos los efectos indeseables que tenga la tableta. Y ya nos habremos topado con que el paciente luego se queja de que sabe a rayos la tableta, cuando tú jamás habías recibido ninguna queja del original. ¿Por qué? Porque esa casa comercial cuida mucho más otros problemas. Y luego nos topamos con que a veces funciona bien y otras no, y empiezan las dudas. Ese fármaco que intercambié estaba en menor o mayor proporción la cantidad. Cuando, por ejemplo, y disculpen que haga los ejemplos más sobre cardiología porque es lo que más sé y más la institucional, y si me dices, que luego me dicen los médicos, bueno, ¿por qué no le gusta el captopril? Si es un excelente fármaco, el primero que salió de los inhibidores de la ECA. Claro que me encanta, pero es muy difícil de fabricar, muy cara una buena producción de captopril. Y las únicas dos empresas que sé que tienen buena capacidad para fabricarlo lo venden muy caro, además de que se tiene que usar 3 veces al día. Por supuesto que en cualquier
de las instituciones del país en donde aparezca el enalapril, yo lo voy a preferir. ¿Por qué? Porque primero, sé que se toma 2 veces al día y no 3, y segundo, sé que es muy fácil de fabricar de buena calidad. Y uno lo ve, uno le puede dar al paciente el dichoso captopril 3 veces al día contra el enalapril 2 veces al día, y que aunque le cambien 20 veces la casa productora, va a ser muy buena la respuesta con el enalapril, y a veces bien y a veces mal con el captopril. Entonces, ¿qué voy a recetar? Es muy difícil que cada uno de nosotros haga la prueba con cada uno de los fármacos que están en el mercado. Y si yo estoy en una institución, además, estar a la merced del loco que se le ocurre comprar fármacos, porque pues, como esté el moche o como esté de barato, es el que va a comprar. No va a comprar el que yo quiero, por supuesto. Eso rara vez sucede. Y la realidad es que tenemos que estar atentos a eso cuando estamos en una institución. Entonces, buscar dentro de los fármacos los que además sí tengamos la certeza o cercano a la certeza de que funcionan lo mejor posible. Cuando se pone uno en la investigación a ver el por qué funciona más un fármaco que otro, y luego te presentan, porque me ha sucedido, te presenta el laboratorio para investigación un fármaco que a veces le funciona mejor y otros días le funciona menos al paciente, y dices, ay Dios mío, pues ¿en dónde me viene a meter? Estos apenas lo están investigando y no tienen la misma cantidad de fármaco o la misma biodisponibilidad se le presenta al paciente. Por favor, ya vamos a parar esta investigación. Pero llegan a salir al mercado y con patente algunos de esos fármacos. Imagínense lo que puede ser para cuando buscas biodisponibilidad para un genérico intercambiable. Es lo mismo y nos estamos arriesgando a eso. Y si todavía estamos tan locos de que nos queremos ir o tan necesitados de que nos queremos ir a un similar, bueno, pues entonces ya sabemos a lo que nos estamos arriesgando y hay que saberlo para estar atentos a cómo vamos a responder ante eso. Cuando dice por ahí, me decía uno de los vecinos, es que yo no sé este médico por qué le dio tantos fármacos a este paciente, hablando de antibióticos. Si era una neumonía extrahospitalaria, no tenía para qué darle tantos fármacos. Y le digo, ¿y eran de patente? ¿Eran intercambiables? ¿O eran de similares? No sé. Pues eso es lo que tienes que averiguar, porque ese médico sí sabe lo que está recetando. A lo mejor él sabe que su paciente no le va a comprar uno de patente porque no tiene la economía para comprarlo. Y entonces le da 3 fármacos porque alguno de ellos le tiene que pegar. Y ni modo. Esa es la realidad con la que está viviendo ese médico con ese paciente. Tenemos que saber cuál es nuestra realidad, y cuando estamos recetando un fármaco que sea similar, sabemos que podemos esperar mucho más problemas que con un intercambiable, o menos aún con el de patente, porque el de patente fue tan estudiado que ya sabes exactamente los efectos que podrían presentarse. Con el intercambiable un poco menos, y por supuesto que con el similar nada o prácticamente nada, pero son realidades distintas de pacientes distintos y tenemos que saber cómo es que suceden las cosas con cada uno de nuestros pacientes. No sé cómo ando en tiempo. 10 minutos, ok. Bueno, como decíamos, las copias no son iguales. Lo que comentábamos, los lugares donde se producen, los primeros 3 lugares para producir sustancias semiactivas, diría yo, pero bueno, sustancias activas para efectuar intercambio de fármacos son la India, Pakistán y Corea del Sur. Yo nada más conozco la producción en Pakistán personalmente y les puedo decir que hay niños en la producción. En 2 de las fábricas que fueron las que yo revisé, hay niños, están descalzos y por supuesto no creo que se laven las manos. Si cambiamos eso a lo que sucede en nuestro país, en las distintas fábricas que se encargan de recibir este producto o cualquier otro producto producido en Alemania de alta calidad o en Estados Unidos de muy alta calidad, y vemos que en nuestro país incluso los laboratorios Patito del exgobernador de no sé dónde tienen muchísimo más sistemas de calidad, porque si no pues iba a llegar el contrario y le iba a cerrar la fabriquita. Bueno, entonces decimos, ¿por qué dejamos que sigan produciéndolo acá y en esa calidad? Y lo seguimos comprando.
Por supuesto que los intercambiables a lo mejor se fabrican o dicen ser fabricados en Canadá, pero ya la FDA descubrió que algún grupo farmacéutico que decía que estaba produciendo en Canadá lo estaba comprando a Pakistán cuando no le alcanzaba y lo revolvía incluso. Entonces dices, ¿qué puedo hacer? ¿Verdad? Pues nada más estar atentos. Yo creo que es lo que tenemos que hacer. Tenemos que estar atentos para conocer la casa que está produciendo el fármaco que estamos recetando, saber de la integridad de esa casa comercial, qué tanto le duele el que hay un escándalo, y en base a eso vamos a saber qué recetar, porque a lo mejor cuestan lo mismo y los dos son intercambiables, pero no va a ser lo mismo para una casa que no tiene mucho que perder que para una que tiene todo que perder. Eso es lo único que yo les puedo decir, porque no vamos a poder ir a visitarlas a todas y no vamos a poder confiar en la gente que se supone que está revisándolos. Esa es la realidad. Bien. La equivalencia química no necesariamente implica equivalencia terapéutica y no siempre se puede garantizar que sean intercambiables los fármacos. Eso es muy cierto. Las copias pueden ser de muy alta calidad o de poca calidad. Aquí venía algo hablando de costos y las investigaciones y demás. Por ejemplo, aquí en los sartanes, el losartán, siendo el primero que salió, es el que más investigación tiene en el mercado. Estamos hablando de 6.858 publicaciones sobre el losartán. Hasta el Artazón le quisieron sacar. ¿Se acuerdan cuando estaba la pravastatina en el mercado y que empezaron a salir las otras estatinas muchísimo más potentes, sin duda alguna, ¿verdad? ¿Y qué hicieron la casa comercial? En vez de sacar las siguientes, que las tenían ahí, por cierto, en vez de sacar las siguientes empezaron a estudiarlas como loco, y luego ya nos empezaron a decir, no, es que además cuida el endotelio, y es que además maneja bien las plaquetas, y luego resultó que no era cierto, etcétera, etcétera. Bueno, eso es lo que sucede realmente con un fármaco que tiene mucho en el mercado. Si leyésemos para la aspirina todas las contraindicaciones que existen, nos atreveríamos a volver a recetar aspirina cuando estamos en una zona en la que nos da pánico cada gripita que nos da, porque no vaya a ser que de esa nos moramos, y sabemos que si le damos aspirina a ese paciente con gripita, podría no ser gripa nada más, ¿verdad? Y entonces lo vamos a matar. Pues no, la realidad es que lo debemos de seguir usando, porque la aspirina tiene una excelente función en muchos de los pacientes, pero eso no quita que entre mejor conozcamos a nuestro fármaco, mejor lo podemos recetar. Bien, ya esto es nada más para hablar de lo que ya comenté, cómo está bien estudiado un fármaco, y sin duda alguna todas las pequeñas informaciones que nos dan esos artículos, esos 6,000 y tantos artículos en este fármaco, o seguramente más de 100,000 que existen sobre la aspirina, de algo nos tienen que servir para tomar decisiones. Pero si yo voy a utilizar un fármaco tan rebuscado como puede ser el losartán, y le voy a correr el riesgo de darlo de marca Acne, bueno, pues estoy tomando un riesgo y tengo que saber que lo estoy tomando. Ya de por sí el losartán es el menos potente de los sartanes. Entonces, si yo lo voy a gastar en que un paciente tome el losartán de marca, o sea, el COSAR específicamente, ¿por qué me voy a arriesgar a gastar en eso? Porque quiero darle otras cosas a ese paciente. Y si luego resulta que se lo doy de otra marca, entonces a lo mejor estoy equivocando totalmente el camino. Pues mejor darle otro fármaco. Ya no le des ese, porque no sabes si le estás dando eso. Ya de por sí nos da bastante congoja pensar, oye, dice que 1 de cada 1,000 gentes se ve beneficiado con este fármaco. ¿Vale la pena dárselo? 1 de cada 1,000 enfermos de yo que sé qué fregadera se benefician porque gasté 10 pesos más en cada tableta. ¿Vale la pena? ¿Vale la pena el gasto o no vale la pena? Empieza una discusión interna antes de recetarlo. ¿Ese paciente puede gastar en ese extra? ¿Puedo comprarme un Rolls Royce? No, no puedo. Esa es la realidad. Me encantaría, a lo mejor, el carro de mi vida, pero no me lo voy a comprar, digo, a menos de que me dé cáncer y ya sepa que me voy a morir.
no gastaría en esa tarugada, y a lo mejor ni así lo gastaría, porque no soy capaz de gastar en eso. No es suficiente lo que me da ese carro como para que yo gaste en ello. Yo prefiero andar en un carrito decente, porque además luego te matan por traer un buen carro. Bueno, eso no sucede con los fármacos, pero sí no voy a gastar a lo mejor muchísimo en un superfármaco porque no tengo esa economía, y no es tanto lo que lo necesito, porque no tengo cardiopatía isquémica en mi familia, porque no soy un gordito como yo comprenderé, porque no estoy a lo mejor fumando, no tengo tantos antecedentes en contra, pues a lo mejor con cualquier fármaco que le dé, y no tengo que estarme arriesgando a usar un fármaco que sea intercambiable, o que peor aún que sea similar. Pero en el paciente en que sí sé que le va a funcionar, en que quiero lo máximo de beneficios, o que tiene la economía para pagarlos, o que su empresa la tiene, quien está pagando como tercer pagador, por supuesto que voy a usar el mejor. ¿Por qué? Porque él viene conmigo para que le dé lo mejor. No viene conmigo para que nada más le quite la gripa. Viene porque se quiere sentir bien hoy, ¿o no? Así somos hoy en día. Queremos lo mejor. Todos nosotros queremos lo mejor. Lo más que nuestro dinero pueda alcanzar, lo más que nuestra inteligencia nos pueda dar. Eso es lo que hay que darle a nuestros pacientes, lo más que nuestra inteligencia pueda dar. Y eso implica conocer esto acerca de los fármacos. Ya no es suficiente con saber qué fármaco le voy a dar al paciente. Ahora tenemos que escoger cuál de las muchas opciones del mismo principio activo le voy a dar a mi paciente. Y esa es la tarea que les dejo a cada uno de ustedes, aunque ya la tenían desde antes. Nada más es un poquito de información que a lo mejor ya la sabemos, pero aquí la recordamos. No sé si hay alguna duda, comentarios, chismes o chascarrillos al respecto. Sí, es muy cierto, y también muy cierto que no nada más en las instituciones lo debemos y podemos hacer, sino también a nivel privado, ¿verdad? Y una vez que conocemos la papelería que hay que llenar, que por cierto no es tan sofisticada, que hubiese sido bueno que la trajese aquí, sería muy fácil hacer los reportes y nos llevaríamos sorpresas si todos los médicos cumpliésemos con esto. Así como algo anecdótico, hace, ¿cuánto será? Unos 25 años, sí, 25 años en Isteleón, me toca trabajar, y un día se les ocurre traer del mismo laboratorio nifedipino, pero de 2 veces al día en vez de 1 vez al día, que fue la evolución, bueno, en vez de 3 al día. Existía el de 3 al día, aparece después el de 2 al día, y finalmente salen las actuales tabletas de liberación prolongada de una por día de la misma casa productora de Bayer. Y entonces empecé a notar que no me gustaba cómo respondían los pacientes. Me voy a los estudios de investigación y veo que efectivamente no cubren las 12 horas, pero los internistas estaban fascinados recetándolo a diestra y siniestra, porque sin duda es un buen fármaco, y entonces no había tantas oportunidades como hay ahora en el mercado. Pero previniendo que ya se les venía encima los calciantagonistas de una sola toma, pues Bayer hace esos cambios, ¿no? Entonces agarré a 20 pacientes que les di 3 tabletas al día, y después les di y luego les di dos tabletas al día, unos antes, otros después, y lo reporté. Hice un reporte a la dirección del hospital y a mis compañeros específicamente. La ventaja de Isteleón es que es un grupito chiquito de médicos, ¿verdad? Y entonces le dije, bueno, ya, lo que quieran recetar es su problema, pero vean lo que está sucediendo con los pacientes, porque los pacientes no están siendo bien controlados. Cuando les tomas la presión antes de la siguiente dosis, resulta que si tienen 3 al día, están bien controlados. Si tienen 2 al día, no están bien controlados. Hagan lo que quieran. Pero el pobre paciente se está atiborrando de píldoras que le hinchan las piernas, que le ponen la cara robicunda, y de nada le sirvió, porque no estás controlando las 24 horas de hipertensión. Entonces, cuando uno hace ese tipo de acciones, bueno, claro que se ve beneficiado el paciente y uno mismo, porque aprende qué recetar y qué no recetar. Si uno pasa por el mundo como volando, bueno, pues seguramente volarás nada más, ¿verdad? Pero no hay duda de que las instituciones te hacen muy difícil ese tipo de reflexiones, porque no te dan tiempo. Y yo recuerdo en esa época trabajaba para Ban Rural, para el Seguro Social, para Isteleón, más aparte de la consulta privada, y me quedaba dormido consultando. No es exageración. Me descubrí un día dormido enfrente de una viejita necia en el consultorio privado, que además tenía poca luz para lo que a mí me gustaba,
pero me habían dicho que eso era muy bueno para atarantar al paciente, el único que atarantaba era a mí. Y era una de esas viejitas merólicas que les gusta ir al psicoanalista con el doctor, ¿verdad? Y entonces de repente dije, ¿qué me está diciendo? Estoy dormido, bueno, tengo que dejar de trabajar en algún momento, y esto está mal, tengo muy poca edad para estarme quedando dormido. Pero como eso, y eso hizo que cambiara mi percepción de cómo debo de trabajar, bueno, igual sucede con los fármacos. Si uno no es capaz de alertarse ante un error de uno mismo o de la casa productora del fármaco, entonces ¿quién rayos te va a cambiar la vida? Si uno no es capaz de reportar los eventos adversos, ¿quién los va a reportar? ¿Los gringos? Pues están igual que nosotros. Si hablas con un gringo, no, con un afroamericano, si hablas con un hispanoparlante, o si hablas con el más sajón de los sajones de los médicos, me refiero en Estados Unidos, se comportan exactamente igual que nosotros, esa es la realidad. Cuando estaba el estudio de investigación de Novartis, el Value, en Estados Unidos era, pues, la mayoría de los pacientes en un momento dado estaban en Estados Unidos, después ya estaban más en el resto del mundo, pero en ese momento los norteamericanos traían pleito con México en la investigación. Y yo acababa de hablar con el encargado, que era un fulano muy simpático, ¿verdad? En Estados Unidos, de los centros de investigación, que era otro médico, un médico general. Y entonces él me decía que tenía muchos problemas con los médicos investigadores para que siguieran los protocolos exactamente como se debían de seguir. Y los gringos querían atacar a México y empiezan a quejarse de que los centros estaban mal administrados en cuanto al contacto con el paciente. Si hay algo que tenemos los mexicanos, es que tenemos buen contacto con nuestros pacientes. Y si hay algo de lo que se quejaba el jefe de investigadores en Estados Unidos, era de eso. Entonces le dije, bueno, se los propongo muy fácil. Vamos a filmar, sin que se den cuenta, los médicos cuando estén trabajando. 10 médicos de cada lado. Por supuesto que les fue de la patada a los norteamericanos, pero también había muchos errores de nuestro lado. Si uno no tiene la prudencia de ver para atrás, no puede ir para adelante realmente. Hay que ver qué es lo que hacemos mal en el consultorio o en el hospital, como decía. Y le digo que a mí me sorprendió la primera vez que había alguna nota de farmacovigilancia en mi expediente de algún paciente, creo que fue en el Muguerza o en la OCA, no sé. Llega alguno de los químicos, y pone algunas indicaciones de cuáles son las interacciones. Y entonces me gustó, porque ciertamente éramos varios médicos, y entonces le contesto sobre una hoja que le pego literalmente porque no había cómo contestar. Le dije, sí, nada más que por esto, este fármaco así se debe administrar, por esto. Pero hay que tener esa interacción, hay que agarrar a todos los que se dejen y que nos quieran ayudar, porque además es de gratis en este caso, ¿verdad? Y me está haciendo crecer a mí las opiniones de otra persona. Y si yo no vierto mis opiniones, entonces ¿cómo crecen los demás? Bueno, ya termino este comentario, estoy muy rollero, pero hace muchísimos años en esta misma ciudad estaba el doctor Treviño, Alfonso Treviño, que después fue director de mi hospital del 34, como jefe del servicio de cardiología o jefe de la división de cardiología, pero siempre fue una persona muy apegada a hacer bien las cosas, y él pasaba visitas sobre los médicos que ya habían pasado visita, igual que lo hacía el doctor Luis Pacheco Pinal, que también era jefe de servicio, yo entonces era estudiante. Y me entero de algo chistoso que había sucedido, entonces lo vimos como un chiste. Llega el médico, pasa visita, y nuevamente estaba don Cucufato ahí después de 2 meses de estar internado con insuficiencia cardíaca, muy taquicárdico, muy ansioso, sudoroso, en plena insuficiencia cardíaca, y todos los fármacos que había para insuficiencia cardíaca no eran suficientes, y ni se moría ni mejoraba el pobre cuate, ¿no? Entonces, como lo ve tan hiperdinámico, sudoroso, muy adrenérgico el paciente, se le ocurre darle betabloqueador, una dosis minúscula. Entonces no se conocía el efecto benéfico en estos casos del betabloqueador. ¿Y qué es lo que hace el paciente? Pues empieza a mejorar. Al día siguiente, después de la visita del médico, del cardiólogo, pasa a visita el jefe de la división. Y entonces la llama al residente y le dice, oye, ¿qué pasó? ¿Por qué están dando esto? Si es un paciente muy conocido como insuficiencia cardíaca, lo van a matar.
Y entonces pues, dice, no, pues es que dijo el doctor, no, vamos a poner una nota aquí. Y toma la decencia de ponerle una nota de varias páginas en la que le explica todos los artículos que estaban en contra del uso de betabloqueadores en el paciente que tenía insuficiencia cardíaca terminal. Y al día siguiente, o un día después, pasa el cardiólogo, y ahí sí ya andaba yo de metiche porque sabía que iba a haber pleito, ¿no? Pero el médico más tranquilo lo lee y él dice, ay, qué pena, pero vino el doctor y me regañó y lo lee. ¿Y don Cucufato cómo está? Pues mucho mejor. Fíjese que ya me pude parar al baño y ya no me falta tanto el aire, ya no me siento tan agitado. Y la frecuencia mejor y la presión estaba bien, todo estaba perfecto. ¿Saben la nota que puso este cuate que es memorable? Si mi paciente con atole se está curando, atole le sigo dando. Y lo firma. Claro, es una tontería, pero años después los betabloqueadores están muy bien indicados en insuficiencia cardíaca y cambian la vida de los pacientes, la calidad de vida y el tiempo de vida. Entonces, ¿cómo vamos a cambiar si no interactuamos los médicos? Entonces sí vale la pena todos los esfuerzos que hagamos para tratar de mejorar este sistema de salud en el que estamos, y ciertamente con muchas dificultades, con pocas remuneraciones al respecto, si nos esforzamos por hacer algo más, pero si cada uno de nosotros hace cada semana un granito de arena, yo les puedo asegurar que cambiamos nuestra práctica clínica y sin duda alguna el fin mismo de nuestra práctica, que es el beneficio de los pacientes, porque la experiencia de todos ustedes no se compara a la mía. La de ustedes es infinitamente mayor, son muchísimo más. A mí me sirve que ustedes opinen y a ustedes les sirven que yo opine, como es lógico. Pero si yo me quedo callado con lo poquito que veo, entonces ese poquito de todos nosotros se pierde. Se pierde el día que nos moramos o que ya nos dé al Jaimito venga de paseo con nosotros. Y ahí se acabó. O se vuelve anecdótico, ya no se vuelve rutinaria la información porque no hacemos reportes de los problemas que tenemos con los fármacos, o las interacciones no les hacemos caso y vamos empeorando. Bien, aparte de que a alguien se le está acabando la energía, no sé si hay algún otro comentario que prometa con tanta vehemencia. Bien, muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, doctor. Me voy a permitir entregarle este reconocimiento que dice la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León, a través de la Subdirección de Educación Continua, otorga el presente reconocimiento al doctor Rodrigo Mendirichaga Orozco por su participación como profesor con el tema Opciones terapéuticas de la hipertensión arterial dentro del 12º Congreso Regional Noreste de Medicina Familiar, realizado en el Hotel Monterrey del 26 al 28 de octubre de 2012. Alere Flama Veritatis y firmas. Muchas gracias. Un par de presentes. Muchas gracias. De la asociación, gracias.